Dios nos enseña el camino que debemos seguir. Salmos 25. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Dios es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Dios, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén y amén. Este Salmo 25, Salmo de David, no sabemos con certeza cuándo fue escrito y principalmente cuáles eran las circunstancias que en ese momento estaba pasando el siervo de Dios, David. Lo que sí sabemos es que David allí está mostrando un corazón de creyente, un corazón que tiene la confianza plenamente en el Señor. Allí vemos a David que con la instrucción del Altísimo está soportando unos momentos difíciles en su vida. Hay tribulación, hay aflicción, hay dolor, hay angustia. Y sin embargo él confía en el Dios Todopoderoso. Es decir, el Salmo nos muestra a un David totalmente limitado, indefenso y por momentos frustrado. Y está delante de un Dios que es todopoderoso, que es soberano, que es grande, que es invencible, que todo lo sabe. Y allí, ante ese Dios, está la pequeñez de David. Como ser humano David, que era, así nosotros nos debemos de presentar delante del Señor, con esa pequeñez, con esa bajeza en la que estamos y reconociendo la grandeza, el poder de nuestro Dios, ese Dios todopoderoso. Entonces este Salmo 25, vamos a tomarlo en tres partes, buscando acercarnos de una mejor manera al texto. Y podemos ver que del versículo 1 al 7 podemos decir que vemos a David buscando a Dios en medio de la tribulación. Buscando a Dios en medio de la tribulación, del 1 al 7. Del 8 al 15 vemos la alabanza que parte del conocimiento que tenemos de Dios. La alabanza siempre está basada, una alabanza verdadera, está basada en el conocimiento que tenemos de Dios. Porque esa alabanza está sustentada en la obediencia y para poder obedecer a Dios hay que conocerle. Pues aquí vamos a encontrar al salmista alabando a Dios desde el conocimiento y las experiencias que él ha tenido, que ha vivido delante de su Señor. Y del 16 al 22 vemos
Que la salvación real y completa solo la puede dar Dios. La salvación real y completa solo Dios nos la puede dar. Entonces empezamos en la primera parte del 1 al 7 buscando a Dios en medio de la tribulación. Y miremos cómo empieza entonces el salmista. Versículo 1. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Esta primera parte, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, es una forma explícita de decirle a Dios lo importante que es Él y lo débil que somos nosotros. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Allí le está diciendo que nosotros somos impotentes y débiles y que sin Él realmente no somos nada. Es una forma de rendirse y someterse a Él y esperar confiadamente su ayuda. Es la manera de derramar nuestra vida delante del Señor. Cuando Él está diciendo, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, o a ti levanto mi alma. El original no está en futuro, sino en presente. A ti, oh Dios, levanto mi alma. Lo que está diciendo es, me estoy rindiendo ante ti. Estoy delante de un Dios que es todopoderoso y yo que soy un ser pequeñísimo, insignificante, pero aún así, Señor, me postro delante de ti. Porque solo en ti tengo puesta mi esperanza, como lo vamos a ver a lo largo de esto. Entonces, ¿qué es lo que está allí? Él está confiadamente esperando en el Señor, se está rindiendo. Y es muy importante, ¿por qué? Porque Él no está llegando delante del Señor como pasando una factura, una cuenta de cobro. Él no está diciendo, Señor, es que yo soy el elegido tuyo, Señor, es que tú me llamaste y me pusiste a mí por rey, entonces yo no tendría por qué estar pasando estas aflicciones o estos dolores o estas tristezas. No, Él sabe que delante del Señor no merece nada. Y es una enseñanza importante para nosotros, porque nosotros ninguno podremos llegar delante del Señor, porque hoy somos cristianos, porque hoy tenemos un entendimiento que el Señor nos ha regalado por gracia de su palabra y que cada vez necesitamos más de Él, más de ese conocimiento. No podemos llegar delante del Señor, pero si yo soy cristiano, ¿yo por qué estoy sufriendo? Señor, pero si yo soy cristiano, ¿por qué las cosas no me salen, Señor, como yo las esperaba? No, siempre es, Señor, derramo mi vida delante de ti en nuestra pequeñez y bajeza para honrar a ese Dios grande y todopoderoso. Repito, es una manera de rendirse y de someterse de David delante del Señor. Y entonces viene el versículo 2, versículos 2 y 3, miremos lo que dice. En lugares, perdón, versículo 2, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y vemos en estos pasajes cómo él dice, Señor, no sea yo avergonzado. No permitas que se alegren mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Más bien serán avergonzados los que se rebelan. Es decir, él está diciendo, Señor, que no sea yo avergonzado. Que sean avergonzados aquellos que se rebelan sin causa. Pero es todo parte de la confianza que él tiene en el Señor. Es decir, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ninguno que verdaderamente espere en el Señor será confundido. Y esto nos pone a pensar un poquito en lo que dice el libro de Romanos, Romanos 5, versículos del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, ahí está la palabra, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces todo esto que está viviendo David, todo esto Dios lo utiliza y lo utilizó con él, pero también lo puede utilizar para con nosotros y de hecho lo utiliza. ¿Para qué? Para mostrarnos que es necesario vivir esos momentos, porque todos esos momentos nos llevan a postrarnos delante del Señor. Todas esas dificultades, esas tribulaciones, mire,
¿Cuántos de los que hoy somos cristianos llegamos delante del Señor porque estábamos pasando, viviendo momentos de mucha tribulación o momentos de una prueba muy difícil, situaciones contrarias que afectaban directamente y con dureza nuestras vidas? Pues todo eso lo que hizo fue llamarnos la atención para venirnos delante del Señor. ¿Cuánto más ahora que somos creyentes? ¿Cuánto más ahora que sabemos y conocemos el Dios Todopoderoso, el que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo puede? A ese Dios Todopoderoso nos debemos y por momento parece que se nos olvidara y pensamos que porque somos cristianos todo debe salir completamente como lo hemos planeado, como lo desea nuestro corazón. Pero hay tribulaciones, hay momentos que el Señor nos permite pasar por ellos. ¿Para qué? Para formar nuestra paciencia. ¿Y en qué está basada la paciencia? En que nosotros oramos a Dios y en Él y de Él esperamos una respuesta. Los mejores momentos de David fueron cuando David consultó al Señor, cuando David escuchó y obedeció a Dios. Todos estos fueron los mejores momentos de David. Cuando él, después de orarle al Señor, esperó pacientemente. Y sabemos que David nunca quedó avergonzado. Él nunca fue avergonzado mientras obedeció a Dios. Él fue avergonzado cuando desobedeció a Dios. Él fue avergonzado cuando él se fue tras el deseo de su corazón, yéndose en contra de la voluntad de Dios. Pero repito, cada vez que David oró al Señor, pidió su consejo, pidió su dirección, cada vez que vino el profeta y le hablaba lo que Dios le había mandado y David fielmente seguía esto, él nunca fue avergonzado. Pues sobre esto es lo que nos está diciendo, que ninguno de los que esperan en ti jamás será confundido, pero que sean avergonzados aquellos que sin causa se rebelan. Y en aquel momento se estaban rebelando contra David, pero también se estaban rebelando contra la voluntad de Dios. Muchas personas hoy se rebelan contra la voluntad de Dios. Muchas personas pretenden avergonzarnos a los que todos nosotros hoy buscamos honrar a Dios a través de la obediencia, a través de vivir su palabra y a través de llevar nuestra vida, nuestros días enseñando su palabra. Pero no seremos nosotros los que vamos a ser avergonzados. Serán avergonzados aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios. Y no es que nosotros esperamos que ahora mismo ellos salgan avergonzados, por el contrario, oramos para que esas personas puedan comprender el Evangelio y acercarse de una manera correcta delante del Señor. Pero si al final de sus tiempos, al final de sus días, no se arrepintieron, pues ellos van a ser avergonzados. Aquellos que sin causa se rebelan contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que produce todo esto? ¿Qué es lo que produce los momentos de tribulación? Que nos generan paciencia. Y cuando oramos al Señor, debemos de esperar de Él siempre una respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando no recibimos una respuesta inmediatamente? Porque Dios, primero, no tiene por qué respondernos cuando nosotros queramos. Y segundo, debemos de aprender a confiar en Él, que es escuchando su voz y esperando pacientemente su respuesta la que nos va a permitir fortalecernos delante de Él. Es decir, comprender el camino que Él ha determinado para nosotros y así poder seguirlo. Entonces vienen los versículos 4 y 5, donde vemos una rendición total, hay un sometimiento total. Y dice el versículo 4, muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Es una rendición total que hace el salmista. Vemos al salmista pidiéndole al Señor que le enseñe el camino, que le enseñe sus sendas, que le encamine en su verdad, porque Él es el Dios de su salvación. En ti he esperado todo el día. Nosotros nos impacientamos muchas veces cuando nos toca esperar la respuesta del Señor, pero nuestro corazón debe estar antes más
fortalecido y fortaleciéndose cada vez más en saber que el Dios Todopoderoso tiene el control de nuestra situación. A nosotros nos corresponde seguir orando, a nosotros nos corresponde adorarlo, a nosotros nos corresponde siempre vivir en gratitud a Él por lo que ha hecho en nosotros, por todo lo que Él hace día tras día. Y esperamos confiados, viviendo nuestro día a día con el esfuerzo de obedecerle. Él es el que nos va a encaminar en la verdad. Él es el que nos va a mostrar la senda por la cual debemos seguir. Él es la que nos va a enseñar porque Él es el Dios de nuestra salvación. En ti he esperado todo el día. Y aquí todo el día no tenemos que hablar de un día de 24 horas. Lo que dice es, en ti he esperado todo el tiempo. Y el tiempo que sea necesario, Señor, voy a permanecer delante de ti. ¿Qué pasa con aquellas personas que son débiles en la fe o que tienen una fe fingida? Que vienen delante del Señor como si se pudiese engañar. Y vienen y postran supuestamente sus vidas delante del Señor, pero cuando no ven respuesta, entonces se paran y se van, buscando otra comunidad o buscando otro tipo de enseñanza o buscando otro Dios inclusive. Este Dios no satisfizo mis necesidades, entonces yo ahora voy a buscar un Dios que sí me dé lo que yo necesito. No debe suceder y no puede ser de un verdadero cristiano tal situación. Nuestra fe debe estar firme en que aunque no recibamos lo que le estamos pidiendo a Dios, aún le adoraremos más y más a Él, porque Él merece toda la gloria, la alabanza, la exaltación y reconocimiento. Y sabemos, lo hemos aprendido, que Él no nos dejará avergonzados. Si no nos dio lo que le estábamos pidiendo, si no abrió una puerta, es porque más allá de esa puerta, más allá de eso, habría para nosotros un grave peligro. O no era lo que nosotros realmente necesitamos delante de los ojos de Dios, delante de su divina providencia. Pero cuando nosotros estamos esperando y confiando en Él nos va a dar en el momento indicado lo que es mejor. Entonces, por eso siempre debemos esperar en el Señor confiados todo el día. Dice el versículo 6 y 7. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Estos dos versículos nos muestran una palabra que es muy importante y es acuérdate. No te acuerdes, acuérdate. ¿Y por qué se repite 3 veces en esto? Miremos que la primera parte dice, Señor, acuérdate de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, son eternas, son para siempre. El salmista no está apelando a una autojustificación. Señor, acuérdate que yo he hecho sacrificios para ti, que yo he matado toros engordados. Señor, acuérdate que mi propósito es construirte un templo. Señor, acuérdate. No. Él se está diciendo, Señor, por tus misericordias, acuérdate de tus piedades y de tus misericordias. ¿Y qué es la piedad y qué es la misericordia del Señor? Que Él, aunque no merecemos bendiciones, Él sí nos las da. Esa es la misericordia de Dios. Y entonces, Señor, aunque yo no lo merezco, acuérdate que tus misericordias son para siempre, son eternas. ¿Y qué le dice el salmista? Señor, pero de los pecados de mi juventud y mis rebeliones no te acuerdes. Acuérdate que tú eres bueno, que eres santo, que eres misericordioso. Señor, yo soy un pecador. No te quedes, Señor, fijando en mi maldad, Señor, porque dice otra parte de la Biblia, ¿quién delante del Señor puede justificarse? Entonces, acuérdate, Señor, que tú eres grande, que tú eres misericordioso, Señor, que tus piedades son eternas, amado Señor, pero de mis pecados, los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Es decir, mírame, Señor, pero conforme a tu misericordia. No me mires conforme a mi pecado. No me mires conforme a mis transgresiones. No me mires conforme a la maldad que hay en mi corazón, porque entonces, Señor, siempre voy a estar lejos de ti. Por tu misericordia, Señor, apiádate de mí. Socórreme, Señor. Ten misericordia y ayúdame. Es decir, no por lo que yo soy, sino por lo que tú eres. Si es por lo que yo soy, que soy un pecador, no merezco nada excepto la muerte. Pero si es por tus piedades y tus misericordias, Señor,
acuérdate de mí. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, por la misericordia y la bondad de Dios, es que pedimos que Él nos ayude. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos a un salmista buscando a Dios en medio de la tribulación, en medio de las aflicciones, en medio de la tribulación, de la turbación de su mente y de su corazón, está buscando a Dios. La segunda parte que tenemos, que es del 8 al 15, dice que la alabanza parte del conocimiento que tenemos de Dios. Y eso es lo que está mostrando el salmista aquí en estos versículos, del 8 al 15. Porque aquí encontramos todo lo que es el Señor. Es una alabanza que Él está dando a Dios. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará. O sea, ¿quién lo hará? El Señor. Él enseñará a los pecadores el camino. Bueno, esa es la bondad de Dios. Esa es una forma de manifestar cuán grande y bueno es el Señor, que nos enseña aún a nosotros, en nuestra naturaleza caída, nos muestra el camino por el que debemos ir. ¿Y cómo vemos ese camino? Leyendo su santa palabra. ¿Y cómo conocemos a Dios? Meditando, escudriñando la Biblia. Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Claro, el Señor es el que nos encamina a los humildes. ¿Y por qué es tan importante los humildes? Porque Dios sabemos que aborrece el altivo, el prepotente, el arrogante. Dios aborrece ese tipo de comportamientos y esas personas no van a alcanzar a entender cuál es el camino del Señor. Pero si nosotros llegamos como acaba de llegar el salmista delante del Señor, diciéndole que no lo mire conforme a sus pecados, sino que lo mire conforme a su misericordia. Es decir, yo no merezco nada, Señor, mas sin embargo, por tus piedades que son eternas, acuérdate de mí. Hay humillación, humildad delante del Señor. Y Él nos va a encaminar por el juicio, es decir, nosotros vamos a comprender cuál es el camino de rectitud que debemos transitar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Él nos va a enseñar a los mansos su carrera. Y es muy importante la mansedumbre. Repito, nunca podemos llegar delante del Señor creyendo delante de Él que tenemos derechos. Delante del Señor no tenemos ningún derecho. Delante del Señor nosotros no podemos sino rendirnos a sus pies y suplicarle misericordia. De lo contrario, no vamos nosotros a llegar con nuestras oraciones a su presencia. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Recordemos que el salmista está con esta oración, está exaltando, está reconociendo los atributos de un Dios todopoderoso. Él ya dijo quién era él, el salmista, quién era David, un pecador, que no merecía nada delante del Señor y suplicaba misericordia. Ahora se dirige al Señor, ¿para qué? Para alabarle, ¿desde qué? Desde el conocimiento. Todo esto es porque él tenía un conocimiento real de ese Dios todopoderoso. Por eso todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Y dice algo que debemos de tener nosotros en nuestro corazón, para los que guardan su pacto y su testimonio. Es decir, nuestro esfuerzo debe estar en qué? En obedecerlo. En guardar el pacto es en obedecerlo, en sus testimonios, en todo lo que el Señor nos ha mandado. Por amor de tu nombre, oh Dios, perdonarás también mi pecado que es grande. Por amor a tu nombre. Es por lo que tú eres, por lo que tú haces, por la esencia de tu misericordia, Señor, por tu amor. Es que tú vas a perdonar mi pecado, que es muy grande. Es decir, lo único grande que hay delante de mí es el pecado, tristemente, para con el Señor. Yo no podría levantarme y servir delante del Señor para reclamarle, como muchos dicen, reclámele al Señor tal bendición, reclámele tal promesa. Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que nosotros, lo que tenemos más grande delante del Señor es nuestro pecado, tristemente. Y por eso debemos de humillarnos y buscar siempre su perdón. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Siempre decimos, ¿y yo qué debo hacer? ¿Yo qué camino debo tomar? Ahora sí, estoy en una encrucijada. Pues empieza todo con el temor del Señor. Si tenemos temor de Dios, ¿y qué es el temor de Dios? Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Y sabemos que Dios aborrece el mal camino, la lengua mentirosa y la arrogancia, la altivez y la prepotencia. Todo esto lo aborrece Dios. Entonces, ¿quién es el hombre que teme a Dios? Aquel que se esfuerza en dejar lo que, aparte de su vida, lo que Dios aborrece. Es decir, yo no puedo vivir en la mentira y esperar la bendición de Dios. Pero si yo estoy obrando en la verdad, Él me mostrará el camino que debo tomar. Y aquí podemos colocar un ejemplo que puede ser muy de la sociedad, pero que nos puede ayudar para comprender. Miremos, por ejemplo, la vida y la profesión que tiene un contador. Una persona, un cristiano que se dedique a la contaduría, puede llegar delante de un empresario con su hoja de vida para tomar ese puesto disponible y allí se da cuenta de que en esa empresa manejan una doble contabilidad y que debe mentir para evadir impuestos y que debe facturar muy distinto a lo que realmente tiene la empresa. Entonces un hombre que es de Dios dice, yo allí no puedo estar, aparto mis manos de esos documentos. ¿Por qué? Porque conoce que Dios aborrece la mentira, porque conoce que el Dios a quien decimos servir merece que lo honremos desde nuestro comportamiento. Entonces, ese hombre será encaminado por el Señor, como dice su santa palabra. Y allí encontramos que Él es el que va a guiar, Él es el que va a encaminar a esta persona. Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién? El Señor. Y allí le está diciendo a David, David está en su oración es, Señor, todo el que teme tu nombre, todo el que tiene el temor de Dios en su corazón, a ese tú le enseñarás el camino. Si estamos en medio de una encrucijada, ¿qué es lo que le estamos diciendo allí? Señor, por favor, encamíname, ¿yo qué debo hacer? Y a través de su palabra y de su Santo Espíritu, con paciencia, el Señor nos va a responder. Porque recordemos que el Señor siempre obra para nuestro bien. Gozará él de bienestar y de su descendencia heredará la tierra. Dios abrirá los caminos y él bendecirá incluso nuestra familia. Pero nuestro esfuerzo debe estar encaminado en qué? En servirle a nuestro Dios. La comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y este punto, este versículo sí que es bien importante, versículo 14. Porque, ¿cómo hago yo para vivir en mejor comunión con delante de nuestro Dios? Si tenemos el temor de Dios, si le respetamos, si lo honramos, si buscamos obedecerle, si nuestro esfuerzo, aunque por momentos salgamos lastimados, salgamos tristes, nuestro esfuerzo en todo camino debe ser la verdad y la justicia, obrar en misericordia y Él siempre nos va a sustentar. Sabemos que Dios nunca nos va a dejar solos y por eso Él nos va a dar a conocer su pacto, es decir, nos va a revelar o nos va a iluminar a través de la Biblia cuál es la importancia de la palabra para nosotros. Vamos a comprender unos pasajes que para nosotros eran difíciles o que no le encontramos ningún sentido en la Biblia, a un pasaje, a un versículo. Pues Él, a través de que nosotros estemos en comunión con Él, buscando siempre obedecerle, Él nos va a revelar cuál es el pacto, ese camino que debemos seguir y qué es lo que Él tiene para nosotros. Mis ojos están siempre hacia Dios, porque Él sacará mis pies de la red. Mis ojos estarán siempre hacia Dios. ¿Qué significa? Que no estoy mirando nada distinto, que no estoy mirando otras alternativas, que no estoy mirando cómo salgo de esto por mis propias fuerzas, que no estoy buscando la ayuda del político de turno, aunque se estén haciendo cosas por debajo de la mesa como popularmente se conoce en términos políticos, que no estoy orando de doble ánimo para engañar a alguien, no, que estoy buscando siempre obrar con la mirada puesta en mi Señor. Por eso Él, el Dios, será el que hace todo por mí. Y esto entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Es un reconocimiento a una gran cantidad de atributos que solamente Dios tiene. Y Él es el que nos enseña, Él es el que nos encamina, Él es el que de nosotros tiene misericordia, Él es el que nos enseña la verdad, Él es el que nos guarda de las maldades de este tiempo, Él es el que a través de su amor perdona nuestro pecado, Él es el que guía nuestra vida hacia el bienestar. Bendito el Señor que nos deja entrar en su comunión.
La tercera parte entonces la tenemos del 16 al 22 y vemos la salvación real y completa solo la puede dar Dios. También bien importante esta última parte. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Qué vemos acá? Aquí ya viene una petición directa al Señor. El Señor, ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Es decir, Señor, no tengo para dónde coger. No tengo más quien me ayude. No puedo, no tengo forma ni en quién poner mi esperanza. Solo en ti, oh Señor, ten misericordia de mí. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Está abriendo completamente su corazón delante del Señor, porque Él sabe que solamente esa salvación verdadera y permanente, eterna, solamente viene de Dios. Eso es lo que debemos nosotros de pensar. Porque por momentos queremos salir de la angustia que es pasajera, del problema que es de momento. Pero nosotros debemos de mirar todo el contexto y que el Dios Todopoderoso lo que quiere es salvarnos eternamente. Desde allí, de esa premisa de saber que Dios lo que quiere es salvarnos para siempre, vivir nuestra vida en Él. Y por eso Él abre su corazón. De las angustias de mi corazón, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. La esperanza siempre en el Señor. ¿Quién nos puede ayudar sino el Señor? ¿En quién pondremos nuestra esperanza? ¿A quién le pediremos ayuda? ¿Qué cosas tendremos, de qué artimañas tendríamos que valernos para sacar nuestra vida a flote según nuestros deseos? No, solamente debemos tener un corazón abierto para nuestro Dios y decirle, como dice el versículo 18, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Es decir, todavía sigue David sin autojustificarse. Ni un solo instante, ni una sola palabra, ni con una sola palabra él quiere mínimamente insinuar de que él merece algo. No, en ningún momento. Él está diciendo, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Señor, yo me he esforzado, pero aún así reconozco que sigo siendo un pecador. Y así debemos de llegar delante de nuestro Dios, de ese Dios que todo lo puede. No podemos llegar nunca buscando exigirle algo. Señor, mira mi trabajo, mírame. Es más, hay un pasaje que dice, Señor, ¿quién me librará de mis propios errores? Es decir, uno tiene que reconocer que en un solo día se equivoca muchas veces y que siempre debe buscar delante del Señor el perdón y la ayuda. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Claro, si tenemos dificultades, si tenemos contradictores, si tenemos enemigos en torno a nuestra fe, si tenemos muchas aflicciones por causa de mantenernos firmes delante del Señor, pues todo esto lo presentamos delante de Él. Señor, mira mi situación. Hay gente que con violencia se refiere a nosotros, con palabras muy, muy fuertes, muy duras, pero que sea Dios quien juzgue cada pensamiento, cada palabra y cada corazón, que no seamos jamás ninguno de nosotros. Por eso dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, otra vez la palabra avergonzar. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. La confianza de David no está a partir de este momento. A partir de este momento yo voy a confiar en el Señor, sino que Él viene a través de muchas experiencias confiando en el Señor. Y es que confiar en el Señor es poner todo al estrado de sus pies porque Él soberanamente tiene el control. Y saber que Él, aunque estemos pasando por dificultades, Él sigue teniendo el control. Dios nunca ha perdido ni perderá jamás la soberanía de todas las cosas en la creación, cielo y tierra y todo lo que hay entre ellos. Entonces, por eso, Él dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confío. Los que esperamos en el Señor nunca seremos avergonzados. Debemos esforzarnos en obedecerlo y pacientemente esperar en Él, porque es muy necesario que en nosotros crezca esa paciencia. Y esa paciencia nos va a llevar ¿a qué? A ver los frutos de lo que Dios a través del Espíritu Santo hace en nosotros. Integridad y rectitud me guarden,
porque en ti he confiado. Integridad y rectitud. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Es decir, mi súplica al Señor, pero mi compromiso es vivir en integridad conforme a su palabra, vivir en rectitud conforme a sus estatutos. Es decir, no haciendo lo que yo quiera en el mundo y luego pedir que Dios me bendiga y que Dios me guarde. No. La parte que Dios ha dejado en nosotros como responsabilidades, las tenemos que llevar a cabo a feliz término. Vivir en integridad es que nuestra vida sea realmente como cristianos en la congregación y en la sociedad. No dos personas distintas, sino una sola que convive en medio de una sociedad que sabemos que es agresiva, pero que aún allí nosotros nos resistimos al pecado, nos resistimos a la maldad, nos resistimos a la mentira. Y eso está en muchos aspectos de nuestra vida. En ti he esperado, es decir, yo sigo esperando siempre cuál es tu voluntad. Y termina el versículo 22, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Es el clamor que David, como rey que era de Israel, él sabía que la bendición que Dios le daba a David, también llegaría esa bendición a su pueblo. Si Dios bendice nuestra vida, si Dios bendice la persona que hay en cada hogar, que es un cristiano, pues las personas que están cerca de él, su familia, serán bendecidas por causa de aquel justo que vive para el Señor. Aquellos que hemos sido justificados por la misericordia y la gracia del Señor, nosotros desde el buen testimonio podemos recibir esas bendiciones y compartir esas bendiciones con nuestra familia. Es decir, Dios protegerá nuestra vida y nuestro hogar. Y Dios nos ayudará a salir adelante, buscando siempre vivir en integridad. Por eso, para concluir, entonces, debemos de saber que debemos buscar a Dios aún en medio de la tribulación, aún en medio de la aflicción, no renegando contra Él, sino reconociendo nuestro pecado. Segundo, esta alabanza que debemos darle a Dios va mucho más allá de un poco de palabras o de muchas canciones que otras personas, otros autores se inspiraron y quisieron dársela al Señor. No, nuestra alabanza viene primero del conocimiento y como aplicación, conclusión y aplicación para nuestras vidas es eso exactamente, que busquemos más a Dios a través de su palabra, que lo conozcamos más. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué nos ha regalado Dios a través de su Hijo? ¿Cómo acercarnos más a Jesucristo? ¿Cómo vivir más en la presencia y en la comunión del Espíritu Santo? Eso es lo que nos corresponde. Y segundo, tenemos que tener por cierto que la salvación real y completa solo procede de Dios. No hay salvación en ningún otro hombre, no hay salvación en ninguna religión, no hay salvación en ninguna otra fe, solamente en Dios y por eso nos esforzamos a vivir íntegramente delante de Él. Así que recordemos, Dios nos enseña el camino que debemos seguir. Amén y amén.